Bueno, vamos a empezar hablando de los algoritmos. El inicial es de la algoritmo de la bradicardia. Estos algoritmos pues están tomados de la CNS en 2020, ¿vale? ¿Qué es lo primero que nos dice el algoritmo? Nos dice que hay que evaluar signos y síntomas y una frecuencia cardíaca típica menor a 50 latidos por minuto. Pero hay que recordar que en el tema vimos que pues también se puede tomar en cuenta una bradicardia a partir de una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, para que no se queden con la idea de que una bradicardia solo es a partir de 50. ¿Sale? Ahora nos dice que hay que identificar y tratar la causa de manera principal de lo que te causó la bradiarritmia, pero te pone en cuenta ciertos puntos para valorar en el paciente. Uno de ellos es mantener la vía aérea y, de ser necesario, pues ayudar a oxigenar o ventilar, ¿no? La administración de oxígeno, el monitoreo cardíaco continuo con pulso y oximetría, eh, identificación del ritmo, la toma de presión arterial, un acceso intravenoso y, de ser posible, pues la colocación, más bien la generación de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ahora, esto lo podemos ir haciendo a la par que vamos monitorizando al paciente, porque idealmente lo que nosotros deseamos ver, pues es el trazo, ver qué tipo de ritmo está presentando, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta estos puntos que son los de inestabilidad del paciente. Número uno, si tu paciente está asintomático con la bradicardia, te dice que monitoreo continuo y lo estés observando, ¿vale? Pero si presentara alguno de estos datos, que son hipotensión, alteración del estado mental, signos de choque, dolor torácico, pero hablamos de un dolor torácico isquémico, ¿vale? Típico de la angina, y que tuviera datos de falla cardíaca en agudo, pues hay que manejar al paciente, hay que darle tratamiento. El tratamiento te lo menciono a partir de atropina, marcapasos, dopamina, epinefrina. Pero antes de empezar a hablar de tratamiento, vamos a recordar un poco algunas cosas, sobre todo a partir de la inervación del corazoncito, porque de aquí vamos a tomar en cuenta el manejo que le vamos a estar dando. Sale, el corazón es inervado por fibras nerviosas automáticas de un plexo cardíaco. Este plexo se divide en una porción superficial y en una porción pues profunda. Que aquí toma en cuenta eh, las relaciones con la aorta ascendente a nivel del tronco pulmonar, donde está la principal bifurcación, porque de aquí, de esta bifurcación, se va a generar el plexo cardíaco. El plexo cardíaco está formado por las fibras simpáticas y parasimpáticas. Estas dos inervaciones pues son muy importantes, ¿no? Porque vamos a tomar en cuenta ahí el mecanismo de acción para la atropina. Estas fibras se distribuyen a lo largo de todos los vasos coronarios y los componentes de un sistema de conducción, principalmente pues el nodo sinoauricular, ¿vale? Ahora vamos a recordar una inervación simpática que ocurre y una inervación parasimpática que ocurre. En una inervación simpática, las fibras se van a cruzar a nivel de la bifurcación cardiopulmonar y del plexo cardíaco y van a ir a finalizar en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué ocurre con una estimulación simpática? Pues se da un aumento de la frecuencia cardíaca, se impulsa el potencial de conducción, la fuerza de contracción, pero al mismo tiempo aumenta el flujo sanguíneo para lograr soportar el aumento de la actividad, llámese frecuencia cardíaca, llámese fuerza de contracción, ¿vale? Entonces, esta estimulación adrenérgica del nodo y del tejido va a aumentar la frecuencia de despolarización de la célula del marcapasos, al mismo tiempo que aumenta la conducción auriculoventricular. Ahora, la inervación parasimpática hace lo contrario, ¿no? Enlentece la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción, contrae las arterias coronarias, ahorrando pues energía en periodos de aumento de demanda. Las fibras parasimpáticas liberan acetilcolina. Esto es muy importante porque de aquí parte el mecanismo de acción que vamos a ver ahorita en la atropina. Liberan acetilcolina, se unen a receptores muscarínicos para enlentecer la frecuencia de despolarización. O sea, eso hace la acetilcolina. Va y busca el receptor muscarínico, en específico el M2, y enlentece la frecuencia de la despolarización de la célula del marcapaso y la conducción auriculoventricular, y por lo tanto pues va a disminuir la contractilidad auricular. Habiendo pues recordando esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué les estoy hablando de una inervación simpática, una inervación parasimpática? Pues porque vamos a empezar a hablar de bloqueos, ¿vale? Entonces,
Un bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, también los podemos dividir como bloqueos supraicianos e infraicianos. ¿Cuáles son los bloqueos supraicianos? Son aquellos que tienen su origen a nivel del nódulo auriculoventricular, y aquí vamos a hablar de un bloqueo AB de primer grado, un bloqueo de segundo grado, MOVITS tipo 1, y a nivel infraiciano, que surgen en la porción distal de las de His o sobre las ramas de las de His, como el foco ectópico, te habla de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS tipo 2, o un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, ¿qué es en sí? Un bloqueo infraiciano y que es un bloqueo supraiciano. Bueno, los supraicianos van a estar localizados, como ya les comenté, sobre el nódulo auriculoventricular. Tiene un ritmo de escape alrededor de en reposo de 40 latidos por minuto. ¿Qué es lo que pasa aquí? El frente de la despolarización o el foco de la despolarización va a alcanzar ambos ventrículos de una manera simultánea por el haz de His, como ocurre con un impulso sinusal normal, pero va a tener una aberrancia en la conducción, lo que genera el bloqueo. Entonces, ¿qué pasa con estos bloqueos supraicianos? Estos responden muy bien a la atropina o a maniobras como tal vagales, a una hipertonía vagal, se frenan en el nodo AVE. Ahora, un bloque infraiciano es un punto ubicado en la parte distal, como ya les comentaba, de las de Higgs o sobre sus ramas, ¿no? Una rama izquierda, una derecha que se bifurcan. El ritmo de escape es menos estable, generalmente puede ser originado en tres porciones: en la rama distal de las de His, en cualquiera de rama izquierda o derecha de las, o en las fibras de Purkinje, y va a tener una frecuencia cardíaca de 20 a 30 latidos por minuto, y es importante recordar que estos no van a responder a la atropina. ¿Por qué? Porque la inervación va a ser diferente. Nosotros eh, en una diapositiva anterior comentábamos sobre una inervación simpática y una parasimpática. Ahora, ¿qué es lo que hace la atropina? Eh, a nivel del sistema nervioso se deprime y genera una depresión sobre el nervio vago. Estos, eh, estos tipos de bloqueos, que son el AB de primer grado y el de segundo grado tipo 1, son los que se van a localizar aquí, ¿vale? La atropina va a actuar inhibiendo una descarga nerviosa vagal. Entonces, aquellas zonas que no son inervadas por el vago, que es a partir de la rama distal de las de His y fibra de Purkinje, pues no van a responder a la atropina. Entonces, pues por eso es importante que sepamos qué tipo de bloqueo sí y qué tipo de bloqueo no, porque va a ser el tratamiento que les vamos a dar. Ahora, ¿qué es la atropina o qué hace la atropina? Bueno, como ya les comentaba, estimula el sistema nervioso central y posterior, genera el efecto de la depresión. A nivel del sistema nervioso simpático, parasimpático, ¿vale? También es un antiespasmódico en el músculo liso y reduce las secreciones, pero deprime el vago e incrementa así la frecuencia cardíaca. Pero no es porque la atropina vaya y estimule esta inervación, sino que su función es a partir de dos características farmacodinámicas muy importantes, y va a actuar sobre un sistema parasimpático. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son esas dos características? Uno, la afinidad que tiene por el receptor muscarínico es mayor que la que va a tener sobre el receptor de la acetilcolina. Por lo tanto, la atropina compite con la acetilcolina endógena y ocupa estos receptores. ¿Vale? Tiene una afinidad específica sobre los receptores totalmente muscarínicos. Ahora, número 2, la atropina solo se une a muscarínicos, pero no puede en sí estimular los receptores. La atropina en sí misma no va a tener un efecto sobre el órgano inervado por el parasimpático. ¿Cómo surge el efecto? Porque hace un antagonismo, ¿vale? Al unirse a los receptores muscarínicos, impide la acción de los de la acetilcolina. Entonces, la acción del anticolinérgico depende fundamentalmente del tono parasimpático que tiene al momento en que empieza a hacer su efecto o su acción. Entonces, esto se denomina un antagonismo competitivo reversible. ¿Por qué es reversible? Porque en el momento en que aumenta la concentración de la acetilcolina, desaparece este antagonismo, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí lo que ocurre o qué hace la atropina a nivel cardíaco? Porque como ya vimos, tiene también otros efectos en otros órganos, ¿vale? Entonces, a nivel cardíaco,
se va a ir sobre la estimulación vagal del corazón, que es medida por receptores muscarínicos del tipo M2. Entonces, ¿qué hace la atropina? Inhibe la acción parasimpática, reduce la acción parasimpática. Ya hemos visto que una inervación parasimpática, ¿qué hace? Enlentece la frecuencia cardíaca, enlentece la fuerza de contracción. Entonces, al momento de inhibir ese efecto, ¿qué hace? Pues obviamente aumenta, ¿no? Va a aumentar la frecuencia, va a aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar la fuerza de conducción. Entonces, de allí radica el efecto de la atropina, pero recuerden, como ya les dije, solo es efectivo en aquellos pacientes que tienen un bloqueo AB de primer grado o de segundo grado, MOBITS tipo 2. Que diga MOBITS de segundo grado, MOBITS tipo 1, perdón. Entonces, si el bloqueo es de tercer grado o MOBITS tipo 2, no va a tener ningún uso, pero ¿qué puede pasar aquí? Bueno, antes que eso vamos a recordar un poco las dosis. La atropina tiene una dosis inicial de 0.5 miligramos. Se puede repetir cada 3 a 5 minutos hasta 3 miligramos como una dosis máxima. Si no respondiera la atropina, aún siendo un bloqueo de tipo supraiciano, pues se puede utilizar una infusión de dopamina o de epinefrina de 2 a 10 microgramos kilogramo por minuto de la dopamina y de la epinefrina de 5 a 10 microgramos kilogramo por minuto. Ahora también nos pide que valoremos la colocación de un marcapasos, ya sea transcutáneo o un marcapasos pues transvenoso, pero también hay que recordar las indicaciones a la colocación de marcapasos. Aquí están viendo ustedes las principales indicaciones. Esto es tomado de un artículo de la ESCA que está dentro de la bibliografía que pueden consultar acerca del tema, pero nos da recomendaciones y clases para tomar en cuenta la terapia de manejo. Entonces, nosotros podemos ver que un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, dice MOBITS tipo 1, MOBITS tipo 2 o de tercer grado que sea sintomático crónico, tiene un nivel de evidencia y clase de 1C. Ahora, hay que tomar en cuenta que también nos da la pauta sobre marcapasos, pero también cuando hay enfermedades neuromusculares o cuando en sí te toma en cuenta a una ablación, un procedimiento quirúrgico. Entonces, pues como pueden ver, hay muchas indicaciones para la colocación de un marcapasos. Generalmente el algoritmo solo te menciona que tú puedes colocarlo inicialmente si tienes una bradicardia incluso sinusal, pero que sea sintomática, o un bloque de primer grado, pero que sea sintomático. Entonces, pues también te menciona que se puede colocar el marcapasos en aquellos que sean un MOBITS tipo 2 o una B tercer grado. ¿Vale? Entonces, si vamos tomando en cuenta estos efectos por niveles y clases de evidencias, te dice que un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tercer grado sintomático crónico es uno de ellos. Enfermedades neuromusculares con un bloqueo de segundo de tercer grado o en tercera un bloqueo auriculoventricular de segundo grado a tercer grado, pero asociado a una ablación percutánea o después de una cirugía valvular, ¿no? Ahora, en los últimos puntos te menciona que puedes colocarlo en un bloqueo auriculoventricular de primer grado asintomático, un bloqueo de segundo grado o tipo un asintomático con bloqueo de conducción supraiciano. Recuerden que les comentaba que los supraicianos pues te pueden llegar a responder a la atropina. Y lo siguiente es un bloqueo auriculoventricular que se espera pues que se resuelva. Pero estos, si se dan cuenta, son de tipo 13. Entonces, volviendo a repasar el algoritmo, vamos a tomar en cuenta aquí ¿no? el algoritmo. Ahora, entonces ya vamos a saber esto, ¿no? Es una bradicardia, vemos el trazo,
empezamos a valorar al paciente, a monitorizarlo, la administración de ventilación, lo exigimos si lo requiere, le tomamos un electrocardiograma y lo primero que le preguntamos al paciente, o más bien nosotros lo vamos valorando al momento de irlo interrogando si padece en ese momento algún síntoma o no. ¿Cuáles son los 5 principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta? La hipotensión, la alteración del estado de alerta, los datos de choque, el dolor torácico de característica anquinosa o los datos de la falla cardíaca. Si no presentara ninguno de ellos, pues monitoreo y observación, pero si presentara alguno de ellos, hay que valorar el trazo. Ahora, tenemos un trazo y vemos un bloqueo de primer grado Movitz tipo 1, pues empezamos con la atropina, recuerden la dosis de 0.5, cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de 3 miligramos. No funciona, pues podemos utilizar una infusión de dopamina, epinefrina, la colocación. Recuerden que aquí es un bloque que va a estar sintomático, entonces la colocación de un marcapaso, ¿vale? Pero ahora si el paciente vemos que es un bloqueo de segundo grado MOPS tipo 2 o AB de tercer grado, pues la atropina aquí no la vamos a utilizar, vamos a utilizar una infusión de dopamina o la colocación pues en sí del marcapasos. En eso consiste el algoritmo pues de la bradiarritmia.